Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción. Mi nombre es Eduardo Corona. Soy el historiador del Museo de Antropología. Y hoy tengo el gusto de plantear, por parte de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la invitación a oír a compañeros en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la arqueóloga María Eugenia Maldonado, el arqueóloga doctora también Judith Hernández y el arqueólogo Jaime Cortés. Todos son del Centro INA Veracruz. Pero además forman parte de un coloquio que estamos organizando y que decidimos pues que el punto vital para entender la presencia de Cortés en esos 500 años que se van a festejar en su aniversario es la entrada por Veracruz. Veracruz es un sitio fundamental de entender qué pasó, qué acciones, por qué tomó esas acciones Cortés, por qué se decide entonces a entrar tierra adentro. Y justo los tres compañeros van a tocar la época prehispánica, la época de contacto en Zempoala y la época ya de la construcción de la Villa Rica de Veracruz. Vamos a empezar ahora con la doctora María Eugenia Maldonado, Vite. Ella es arqueóloga, doctora, y es especialista en trabajo de investigación sobre la región del centro de Veracruz, y ahora está trabajando también en la Huasteca. La mayoría son sitios del posclásico tardío, y tiene ella esa posibilidad de ver tanto cuál era la situación en que encuentra Cortés cuando llega, como la fórmula en que los mexicas habían intervenido en esa área y que va a repercutir en las acciones que van a tomar en la época colonial. Bueno, para bien, en época de la presencia de Cortés en este momento. Bueno, pues María Eugenia, eres bienvenida. Por favor, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar un poco de la situación política que existía en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Como dijo Eduardo, realmente las condiciones imperantes en ese momento es lo que permite que haya factores a favor de cuando llega Cortés, haya un descontento en la población. Vamos a ver los motivos y les voy a platicar un poco sobre la provincia de Cuetlaxtla o Cotaxtla a la llegada de los españoles, pero tiene una historia cultural muy interesante desde mucho antes. En ese sentido, mi participación la titulé Condiciones políticas en Cuetlaxtla que contribuyeron a la conquista. En este caso, tienen ustedes en su pantalla, y bueno, para los que nos están escuchando, la unidad política de Cotaxtla era un territorio que estaba caracterizado por una organización política estatal. Abarcó un territorio bastante amplio que va desde la costa hasta la parte este de los valles al pie de las altas montañas, en la zona del Pico de Orizaba, por ejemplo, y gracias a esa ubicación de la cabecera, no la tenemos en la costa, la tenemos, digamos, a mitad de camino entre las montañas y la costa, permitía que hubiera un control de ese lugar a todos los otros, a las otras poblaciones que existían en la costa del Golfo. En ese sentido, esta unidad política tiene una historia que va desde el preclásico, más o menos de manera ininterrumpida, su desarrollo cultural. Sin embargo, todavía no se sabe la extensión
que abarcó su territorio. Sin embargo, por la matrícula de tributos para el posclásico tardío tenemos una idea de cuáles eran los poblaciones que conformaban la provincia ya tributaria, que eran Mitlán-Cuautla, que se encontraba muy cerca de hecho en el actual Boca del Río, Tlapamicitla, Acospan, Osicham, Teosiniocan y Cotaxtla. En este sentido, abarca una zona bastante amplia con áreas de producción intensiva, tanto para el consumo local y para el comercio, y la población que tenía ahí, digamos, tenía localmente estaba bastante desarrollada, eran nahuas. Al norte tenían la población vecina de Zempoala, que fue un punto muy importante que nos van a hablar más adelante de ello, pero aparentemente su frontera norte era el río La Antigua, y esta unidad política era nahua, no era totonaca. En ese sentido, se da una primera ruptura cultural en el posclásico temprano. Podemos ver, tenemos como en este momento, en esta primera ruptura cultural, tenemos un grupo de cerámicas que nos está denotando que efectivamente entre 1100 y 1450 hay una llegada de población del área Mixteco-Puebla y traen obviamente su bagaje cultural. También hay transformaciones políticas y por ejemplo también tenemos cambios religiosos, en el sentido de hay deidades que no estaban, como en este caso Tlahuizcalpantecutli, que encontramos en una rica ofrenda en un asentamiento muy cercano dentro de esta provincia tributaria. Esto lo que nos evidencia es que este primer grupo que trae el complejo mixteco poblano provenía de la zona de Puebla-Tlaxcala y particularmente de el grupo de gobernantes que finalmente conformó después un Tlateposca, que era Huejotzingo, Cholula y Tlaxcala. En ese sentido, esta primera oleada lo que hace es tener un primer acercamiento y un asentamiento en gran parte del territorio, como se atestigua arqueológicamente, y posteriormente esto da lugar a una conformación multiétnica del territorio. Después, para el 1450, después de la formación de la Triple Alianza, el territorio del centro de Veracruz es un territorio muy fértil, como hasta el día de hoy, con muchos productos que eran codiciados que no se producían en el altiplano, que formaba parte también de productos tanto de consumo local, pero sobre todo de élite o de comercio a largas distancias. En este sentido, esta segunda ruptura cultural se da desde el gobierno de Moctezuma I, y lo que podemos ver aquí es que esta sujeción de las provincias de la costa del Golfo comienza una vez que ya se conquistaron todos los territorios alrededor de la Cuenca de México, y entonces después de la hambruna de 1450 buscan avanzar sobre territorios más fértiles, con menos riesgo de ausencia de alimentos, y entonces es cuando empiezan a avanzar hacia la costa del Golfo. Previamente teníamos ya el avance de los tlatelolcas sobre Ahuilizapan. En ese sentido, en la región por ejemplo, aquí tenemos a Maltrata y Ahuilizapan, que es Maltrata y Orizaba.
por la ruta que viene a través de las grandes montañas y llegan hasta Cotaxtla. Esta segunda ruptura cultural tiene como pretexto una embajada que mandan del centro de México a traer productos del mar como caracoles para rituales propios del altiplano. Sin embargo, tiene la desventaja de que justamente cuando llegan los españoles, perdón, cuando llegan los mexicas, están los tlaxcaltecas con los que mantenían una relación de alianza. También tenían intereses porque era la ruta para los tlaxcaltecas de acceso a la costa del Golfo, y les sugieren que le den batalla y que no acepten la sujeción. En ese sentido, hay una rebelión, una conquista en Cotaxtla, la primera vez en 1463, y las fuentes nos dicen que hay una guarnición militar. Sin embargo, arqueológicamente no se ha encontrado. Al contrario, más bien lo que se encuentra en el recorrido que se hizo sobre la cabecera de este asentamiento, de esta unidad política, es que era, digamos, tanta la inversión que necesitaban para poder tener estos tributos, que lo que hacen es que establecen una colonia más que una guarnición militar. En este sentido, hay una rebelión durante el reinado de Axayácatl también, entre 1469 y 1461, donde el gobernante mexica impone un recaudador al que matan, y también hay continuas rebeliones bajo el reinado de Tizoc entre 1481 y 1486, cuando se vuelve a rebelar, repitiéndose la situación durante el reinado de Agüizoc entre 1486 y 1502. Esto está consignado, esta sujeción de Cotaxtla, en la piedra de Tizoc, y en la cabecera de provincia, el sitio arqueológico de Cotaxtla, lo que puede evidenciar, tenemos, por ejemplo, una piedra del Sol, similar a lo que se encuentra en el centro de México. Tenemos arquitectura también de estilo mexica, como calendarios y chacmoles dobles, templos dobles con banquetas o cuatepantli. Tenemos altares y el uso de clavos y ornamentos, así como de esculturas. La cantidad de productos que se tributaban a la Triple Alianza era bastante significativa. Nos dicen que hay alrededor de 400 cargas de huipiles sin aguas, 400 cargas de mantas de negro coloradas, 400 mantillas con cenefas, 400 mantas de 4 brazas, 400 cargas de mantas grandes, 160 cargas de mantas finas, 1,200 cargas de mantas listadas, lo que quiere decir que en el territorio que hoy ocupa Veracruz y sus alrededores, había una producción intensiva de algodón, que era una de los productos que más necesitaba el centro de México, tanto para su vestimenta de la clase gobernante, como un artículo de cambio también muy preciado. Esta es la parte de los productos que se daban en el centro de Veracruz, pero también la otra parte del tributo que solicitaban era objetos y productos que a través del comercio se podían adquirir, ya que no eran propios de la región, como por ejemplo un sartal de chalchihuis, los besotes, que también son 20 besotes esmaltados de azul y engarzados en oro, 20 besotes de ámbar, 200 cargas de cacao. Hasta ahorita no conocemos que haya habido una producción local de cacao, pero esto es parte de lo que se solicitaba.
pero también se solicitaba otro producto que era muy rico y que sí teníamos en estos ámbitos medioambientales, como eran las plumas. Así se tributaron 400 manojos de plumas ricas y largas. Dice ahí que de quetzal, muy probablemente no había quetzales aquí en el centro de Veracruz, pero sí otra clase de plumas que también eran usadas para la confección de trajes de guerreros, que también era parte de lo que se tributaba una vez al año. Durante el contacto, más bien, la condición de la provincia tributaria comprendía la imposición de un calpisque y un administrador, por lo cual tanto la cabecera como algunos de los pueblos sujetos que tenían una producción intensiva tenían un administrador local, y todo el aparato gubernamental pues tenía presencia en todo el territorio. Es así que entonces cuando llega Cortés, hacen un primer avistamiento, un habitante del pueblo de Mictlán-Cuautla va al centro de México y le avisa a Moctezuma lo que estaba pasando, y entonces manda a un grupo de personas directamente de su gobierno a que vean qué es lo que estaba pasando en la costa. Y en ese sentido, pasan por Cotaxtla, le avisan a la gente de los alrededores del asentamiento, de las playas, que vayan a recibir a los conquistadores. No sabían quiénes eran, pero sabían lo que habían hecho en la batalla, por ejemplo, de Champotón, y teniendo idea de lo que podría significar esto, manda que les den alimentos, pero no de manera permanente. Entonces, cuando llegan estos embajadores a ver a Cortés, los ayudan a levantar su campamento, les dan un poco de comida, pero no los alientan a que vayan al centro de México, y en ese sentido, que era en ese entonces la ruta más corta entre la costa de Veracruz y el centro de México, Moctezuma dice que no tiene mucho interés en recibirlo, y entonces lo que pasa y da pie a que esta decisión de no recibirlos y no entrar por la ruta de Cotaxtla, donde había una gran presencia mexica, a la llegada, cuando se van los de Cotaxtla y dejan a los españoles, es el momento en que aprovechan los totonacos, que eran vecinos de una provincia diferente, también bajo la sujeción de la Triple Alianza, que llegan a ofrecer que vayan a Zempoala a ver a su gobernante. Y en ese sentido cambia o es la primera decisión que transforma lo que va a ocurrir durante el resto de la campaña militar, ¿no? Entonces ya lo que sigue le toca a mi compañera Judith. En ese sentido, Cotaxtla jugó un papel muy importante, porque es en sus playas a donde llega Cortés, pero es una zona muy rica, evidente por el tributo que le dan a Cortés para que lleve a Europa, y con eso también es la evidencia que tiene Cortés para pedir permiso o para decir que lo apoyen en esta campaña mercantil. Muchas gracias. Gracias a ti, ahí me gustó muchísimo. Yo creo que ya se puede entender cuál era la situación de la región donde llegó Cortés, qué realmente pasaba. Siempre hablamos de que llega y que se establece y que llegan sus barcos, pero ¿dónde llega? ¿Quiénes eran los que vivían ahí? ¿Y cuál es verdaderamente la historia desde este lado, ¿no? Nuestra historia propia, qué estaba pasando en ese momento
cuando llegó Cortés. O sea, no podemos ver solamente de un lado más europeo, sino también entrarle a la historia prehispánica, que como tú dices es desde el preclásico. Y eso es muy importante, que se empiece a ver que tenemos que hablar de dos historias, o de una historia donde también nosotros somos protagonistas. Ahora, me llamaron la atención 3 puntos que podemos después platicar junto con Judith, y es el hecho de que hay unas rebeliones constantes contra los mexicas. O sea, Sí. que se está pasando, hay una situación ya de contradicciones muy fuertes entre Cotaxtla y Mexica, que son las que se encuentra Cortés y que va a apropiarse, ¿no? De alguna manera, pero que vean que es una situación no tan simple, sino hay una situación de resistencia a los grupos en este momento a la conquista mexica. Por otro lado, es la relación que tienen con Tlaxcala, porque justo lo que se plantea es la entrada de Cortés por Tlaxcala, en la alianza con Tlaxcala, pues hay como un contubernio, en cierto sentido, de ese antecedente de la ayuda que dan los tlaxcaltecas a la región de Cotazla, que implica esta alianza o contraalianza de los Tlateposca, de la gente que son de Cholula, Huejotzingo y Tlaxcala, y que va también a explicar por qué Cortés se va por ese lado. O sea, que no es solamente al azar, ni siquiera sabe dónde está parado, perdón la impresión, pero gracias a que sabemos ahora con arqueología qué es Cotazla, cuál era la situación, que explica esta relación con Tlaxcala, podemos explicar muchas de las acciones de Cortés, que no se dan en función a unas acciones en términos de conquista, sino acciones en términos de la historia que estaba sucediendo ahí. Y el tercero, me llama la atención la riqueza de la provincia. Ese tributo que daban algodón, aquí no hay algodón y hace mucho frío, entonces la relación de la importancia de tomar Cotazla, de además después de haber pasado esa hambruna que era el lugar donde podían, incluso se vendían los mexicas como esclavos, y el planteamiento mismo de que algunos objetos de mercado, porque es un centro de mercado que llegaban con objetos de oro, se ve la presencia y la influencia con la región de Puebla, Tlaxcala y la región también de Oaxaca. Entonces yo creo que esto explica la riqueza de algunos, el arte plumario, por ejemplo, ¿no? Muchos de los objetos de plumas que después van a ser importantes digamos, la riqueza que le llega a Cortés y que la manda Cortés a España para poder de alguna manera adquirir el derecho de la conquista, pudieron haber sido de Cotaxtla también, por lo menos manufacturados. O sea que realmente Cotaxtla es un centro muy importante para explicar la conquista, y esto lo vamos a seguir discutiendo, compañeros, pero ahora vamos a partir ahora de un manejo de otro sitio importante que entra en un contacto directo, como lo dijo ahorita María Eugenia, después de que se va la gente de Cotaxtla, llegan la gente de Zempoala. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿De dónde realmente plantean esta situación? Porque Cortés, pues es parte, como lo vamos a oír ahorita, de toda una serie de excursiones españolas, pero nos lo va a establecer la doctora Judith Hernández, que es arqueóloga y doctora, tiene estudios de historiografía y de antropología simbólica, pero además es una persona con una gran capacidad de trabajo y de articulación de la arqueología, y es una verdadera historiadora que da más allá de la época prehispánica, la época colonial, con una visión integral, y la cual yo quiero verdaderamente recomendarla, y vamos a escucharla ahorita, y yo creo que lo van a entender lo que yo acabo de decir. Yo creo que hasta me quedé un poco corto. Entonces, recordamos que esta es pues una planteamiento de análisis de cómo era Veracruz antes y después de la conquista. Vamos a seguir con eso. Judith, por favor. Pues buenos días. Pues a mí me gustaría, continuar con lo que dice Maru, que realmente voy a hablar de Zempoala y de las poblaciones prehispánicas en la costa central a principios del siglo XVI, y también un poco de qué es lo que encuentran los españoles, porque no estamos hablando de una nación, los españoles no llegan a una nación, sino a un territorio conformado por muchos grupos, muchas provincias que ya sea están aliadas entre ellas o sometidas por los mexicanos. Entonces, es un abanico de posibilidades muy grande a nivel económico, a nivel cultural, social. Hay grupos del centro de México viviendo también en la costa. Entonces, lo que es seguro es que tanto los españoles como los mexicas buscan los recursos de la costa del Golfo, porque son territorios llenos
de vida, tienen una agricultura muy intensiva, tienen desarrollos urbanos y tecnológicos muy elevados y muy avanzados en su momento, como vamos a verlo. Entonces, no sé si compartimos la pantalla. Ahí está. Entonces, bueno, a mí sí les digo, Zempoala no sabemos cuándo queda sometida a la Triple Alianza, pero de alguna manera pudo ser hasta después de 1478, en el año en que se celebraba el Tlacaxipehualistli, que era el desollamiento de hombres, y es una fiesta que Tlacaelel solicitó adelantar a su hijo Axayácatl en el poder entre 1469 y 1482, porque sintiéndose viejo creyó que iba a morir sin disfrutar esa ceremonia. Entonces invita en esos momentos a las provincias tributarias de Zempoala y de Quiahuiztlán que aún que residían sobre la costa y que entonces no se habían conquistado. Entonces queda claro que más o menos esa es la fecha en que quedan. No sabemos cuál es la modalidad de tributo, pero los representantes de estos grupos asisten a la fiesta y llevan mantas ricas, cacao, plumas, pájaros preciados, plumas galanas, caracoles grandes y chicos, veneras, joyas, piedras, ámbar y todo lo que aquella provincia se cría. También hay un intercambio muy grande entre el centro de México y la costa del Golfo. Cuando hay hambrunas en la Ciudad de México, la gente de la costa, como Zempoala, va y compra esclavos a cambio de maíz. Entonces, se llevan muchos esclavos del centro de México a cambio de maíz en estas hambrunas, los hijos de estas personas, y también mucha gente migra hacia la costa ya para quedarse de manera permanente. Y tenemos que hay barrios mexicanos, chalcas, texcocanos, xochimilcas, tepanecas, entre las poblaciones locales que continuaban viviendo ahí, conviviendo con las poblaciones locales hasta el momento de la conquista. En Zempoala lo vemos también, hay lugares, en las excavaciones que se hicieron, hay lugares donde la cerámica es diferente, pero está hecha con arcillas del lugar. Entonces están reproduciendo sus formas de vida con los recursos locales, que eso es importantísimo. Se desconoce, digamos, cuáles son las características de la subordinación que tiene Zempoala hacia los mexicas y en qué consistió su tributo, pero y posiblemente fue canalizado hacia lugares como Quiahuiztlán, como vemos cuando llegan con hacerse las alianzas entre los 30 pueblos totonacas en Quiahuiztlán, donde llegan los recaudadores de tributo de Moctezuma, llegan a Quiahuiztlán. Entonces es probable que haya sido un lugar donde se estaba recolectando el tributo de los pueblos locales, ¿no? Entonces, aquí también es importante ver un poco cómo de todos estos pueblos que tenemos, hay más de 5,164 sitios en el centro de Veracruz. De ellos, pues los más importantes son una veintena, treintena, la llegada de los españoles, y es difícil saber cuáles son los que corresponden a estos 30 pueblos. No sabemos exactamente cuáles fueron sus verdaderos nombres, cuál es la filiación étnica, y les digo cuál era su modalidad de tributos. La matrícula de tributos está rota, le faltan hojas y no sabemos si son esas, si algunas de ellas estaban integradas en la matrícula, las de la parte de Zempoala. Hay Zempoala, pero se trata de Hidalgo, no es Zempoala, Veracruz. Entonces, la Triple Alianza también son grupos confederados, que es una conformación política de la rama Colhuan y de la rama tolteca Colhua y de la rama otomiana,
que se juntan en el centro de México para organizar también la vida dentro de lo que es la región de los lagos. Entonces, tienen sus fines hegemónicos y también en las regiones que tienen que sufrir estas invasiones del centro de México, se hacen alianzas enemigas entre Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula. Entonces, estamos viendo que hay un juego de fuerzas entre estos territorios a la llegada de los españoles. Por otro lado, tenemos también que a esa llegada en la región que corresponde a lo que es hoy Veracruz, es un territorio que le corresponde por los mexicas. Y ese lugar que es donde está la Isla de Sacrificios, donde está San Juan de Ulúa y lo que es ahora Veracruz, era un sitio sagrado, está dedicado a hacer rituales que nos hablan de la cosmogonía del centro de México. En la Isla de Sacrificios se tienen rituales a Quetzalcóatl, en San Juan de Ulúa a Tezcatlipoca y en toda la región que va de lo que es el río de la Antigua, lo que es el río Huitzilapan, a lo que es la salida del Jamapa, todo está dedicada a la diosa Chalchicuelle. Tenemos lo que es ese espacio dedicado a 3 dioses que son hermanos, que en este sentido Quetzalcóatl está también asociado con el Quetzalcóatl histórico, que es Seacatl-Topiltzin, que muere en las costas del Golfo, y también los mexicanos en lo que es la leyenda del quinto sol, dicen que salen, la quinta humanidad está hecha precisamente por Quetzalcóatl, quien se roba los huesos de los muertos y se crea una nueva humanidad. Entonces vemos que el Chalchihuitlapasco, que estaría equiparado con lo que es la Isla de Sacrificios, donde se tiene esta adoración a Quetzalcóatl, la tienen los grupos inclusive del centro de México como su lugar de origen, como vemos en el lienzo de Jucutácato, donde aquí, aunque es por un pleito de tierras, son hombres y mujeres que salen, las distintas humanidades que salen trepados en tortugas para habitar lo que sería para hacer sus poblaciones en México, ¿no? Entonces, estamos hablando de un espacio sagrado, de un espacio importantísimo para estos rituales, que es lo que encuentran los españoles a su llegada y de lo que ya nos habló Maru con Cotaztla, ¿no? Sin embargo, a mí también me gustaría ver que a partir de estas historias que nos cuentan los códices, también vemos que es un lugar que ya ha sido explorado previamente. Entre 1492, que llega Colón y que se empiezan a poblar todas las islas del Caribe, a 1519 han pasado 27 años, mientras se ha explorado toda la costa para seguir buscando el camino a las verdaderas Indias, y también porque se han hecho asentamientos y se han acabado a los indios locales, y lo que hacen es buscar esclavos en las poblaciones del litoral, buscan comida y se llevan indígenas. Tenemos una serie de exploraciones, tanto legales como ilegales. Entonces, de estas legales tenemos esta, que es la de la que patrocina Francisco de Garay, y este plano que está atribuido a Alonso Álvarez de Pineda de 1519, donde ya está representada
es en el mismo año en que llega Cortés y está representada toda la costa, ¿sí? Entonces, aquí vemos que ya para el 1521 ese plano estaba acotado por Cristóbal de Tapia y le está dando, están asignándole el territorio ya de la Florida a Juan Ponce de León, lo que es de la Florida hasta Pánuco a Francisco de Garay, luego de Pánuco a Yucatán, a Diego Velázquez y después a los hermanos Pinzón. O sea, en cambio, vemos que gente que ha viajado con todos, por ejemplo, el piloto Alaminos, que hizo el viaje también con Pineda y con Grijalva, es el que le ayuda a hacer su plano a Cortés y es el que le mandan al rey y ponen a Yucatán como una isla. Estamos hablando de que ellos sí saben cómo está conformada el Golfo de México y ya para los intereses de Cortés ya está, sabe que la tierra de Yucatán le pertenece a Diego Velázquez y entonces ponen Yucatán. Yo creo que es de una manera bastante tramposa la forma en que lo hace Cortés cuando manda las joyas que le entrega Moctezuma. Entonces, en ese sentido, tanto Moctezuma sabe qué está pasando con estas incursiones de españoles que llegan, la gente de Grijalva sabe que hay gente de Garay explorando y justamente es hasta Pánuco donde se detienen. Entonces, hay acuerdos de los que vamos a hablar también en la segunda parte del coloquio, pero es muy importante que se sepa que tanto los españoles están un poco al tanto de las circunstancias políticas que reinan en la costa del Golfo, como Moctezuma está al tanto de las incursiones de los españoles. Entonces, cuando llegan los zempoaltecas no se acercan al campamento de Cortés hasta que son abandonados por Moctezuma. Los invitan a su territorio y lo que hacen es, lo primero es tratar de hacer una asociación con Cortés para, pues seguramente en contra de los mexicas, ¿no? Entonces, al hacer esto, vemos hay varias versiones. Sin embargo, lo que vemos es que los indios que van a buscar a Cortés van ataviados diferentes, tienen su forma de vestir y de adornarse es muy distinta. Cuando llegan a Zempoala, Cortés queda maravillado por la ciudad. Es una ciudad muy grande, donde los edificios están rodeados de huertos, de jardines, que incluso dicen que la ciudad era de plata. Se acaba de celebrar, en el momento de la llegada de Cortés, se acaba de celebrar el Fuego Nuevo. Todos los edificios estaban encalados. Vemos los elementos arqueológicos que se han encontrado también. Los edificios eran policromados. Era muy, muy rica población. Y lo que vemos aquí en la foto, en la parte superior, es, digamos, que la parte central del asentamiento, que son 840,000 metros. Sin embargo, el asentamiento de Zempoala son casi 9 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un gran centro de población donde hay se ha calculado que son cerca de 20,000 personas las que están viviendo ahí, con con agricultura intensiva. Cuando los españoles dicen que tienen agua de pie en las casas, vemos que en todo el asentamiento está
aquí tenemos este plano levantado por Patrick Troncoso y vemos que el asentamiento es enorme. Toman el agua de la parte alta del río, irrigan todas las zonas urbanas y agrícolas con estos caños que son de mampostería. Lo que vemos en este pequeño recuadro es lo que se conformaría la zona arqueológica actual, pero estamos viendo que en 6 kilómetros, casi 7 kilómetros cuadrados que se recorrieron en la superficie, el 2.4 de esa región estaba utilizada para el culto, otra un 18% a la zona residencial y 67% dedicada a una población agrícola. Entonces estamos hablando de una población riquísima y el cacique Gordo, pues lo que quiere es pues hacer una asociación con Cortés, ¿no? Y Cortés le dice que puede ayudarle a deshacer los agravios que les han dado Moctezuma y le gustaría, le ofrece 8 indias para hacer una alianza, como para que se hagan mujeres con, pues, que son hijas de caciques importantes, para refrendar la amistad, la hermandad y pues seguramente esta asociación bélica en contra de los mexicas. Para resaltar el rango de estas mujeres, o sea, no son cualquiera, ¿no? Bernal dice que iban vestidas con ricas camisas, con ataviadas a su usanza, cada una con collares y zarcillos de oro, traían a sus propias indias de servicio, 7 serían para los capitanes y la sobrina del cacique Gordo estaba reservada para Cortés, quien las recibió con gran alegría para tomarlas y convertirlas en, pero para convertirse como en hermanos, decía que tenían que deshacerse de los ídolos y pues cambiar de religión. Los caciques responden que no es bueno dejar a sus ídolos porque ellos les proporcionaban salud y buenas cosechas, y ante la negativa vemos que Cortés les dice que son sus enemigos mortales. Entonces, de inmediato manda a 50 soldados a que echen a cuesta abajo a los ídolos y todas estas almenas y los adornos con que estaban decorados los edificios, y que les parecen como perros y dragones tan grandes como becerros, estas decoraciones de los edificios, y ante la catástrofe, los caciques y los pueblos lloran, se tapan los ojos, piden disculpas a los dioses, y los dirigentes de los pueblos comarcanos de inmediato organizan una guerra en contra de los españoles, pero Cortés toma como rehén al cacique Gordo, a 6 de los papas o sacerdotes y a otros principales, hasta que el cacique Gordo manda suspender la rebelión por temor a los mexicas también, y no insiste en una guerra. Entonces, ahí vemos que aplica más o menos la misma técnica que hace en Tenochtitlan, ¿sí? Se apodera, Cortés se apodera del cacique local y bajo amenazas les promete también que los va a ayudar en contra de los mexicanos. Entonces, es así a tropezones como se empieza a hacer esta alianza entre los españoles. Finalmente, todos los ídolos son sacados de la plaza, se ordena quemarlos, todo lo que tenía huellas de sangre se manda a pintar, y los carpinteros hacen una cruz y crean las condiciones para que el padre Fray Bartolomé de Olmedo celebre la primera misa, en la cual las 8 indias fueron convertidas al cristianismo. La hija del cacique Gordo, que la llamaron Catalina, y a la de Cuesco, Francisca, se le entrega a Alonso Hernández de Portocarrero. Las otras se repartieron entre los soldados y, como vemos, pues se hace una alianza a fuerza y difícil. Las investigaciones arqueológicas que hemos hecho, pues vemos que
corroboran que la ciudad fue sin duda un asentamiento importantísimo que gozó de una organización social y espacial muy desarrollada. O sea, estamos hablando de un espacio urbano muy grande, dividido también de los de Cotazla, con, les digo, dos cosechas al año por lo menos, y dice que pues todo estaba vicioso, dice Bernal Díaz, que todo era vicioso, que era un vergel, que estaba poblado de hombres, mujeres, las calles llenas, con una población de grandes edificios, grandes enmaderamientos, que parecía un verdadero paraíso con todas sus huertas. Y sí creemos que debió ser importantísimo. Muchos de los dibujos, les digo, todavía que quedan, son policromados y nos hablan también de una religión muy ligada a la Ciudad de México, a todo el patrón que lleva la Ciudad de México. En estas, una vez fraguada pues esta alianza, se van, como sabemos, Cortés con los indios a Quiahuiztlán, donde se va a hacer la Villa Rica, y en ese lugar tiene lugar la Confederación de los 30 Pueblos Totonaca que se van hacia la Ciudad de México ayudando a Cortés con unos 400 tamemes por parte de Zempoala hacia camino a Tenochtitlan, ¿no? Como les decía, lo importante aquí es que la ayuda que le proporcionan a Cortés los pueblos de la costa es importante, tan importante que todavía en la época colonial hay descendientes de los caciques locales que están buscando el reconocimiento por parte de la corona para que les den escudos de armas por haber ayudado a los españoles en contra de los mexicanos, ¿no? Ya para mayo de 1520, Pánfilo de Narváez es enviado por Diego Velázquez para someter a Cortés. Él tiene también los papeles que le acreditan hacer posesión de las tierras del Golfo hasta San Juan de Ulúa, y Narváez viene con bastante gente para hacer una población y para quitarle a Cortés el poder. Sin embargo, le avisan a Cortés y hay una batalla donde es atacado pues por sorpresa. Se indica que después de tomar prisionero a Narváez, tuvo que distribuir a su ejército y mandar una parte a Coatzacoalcos, otra a Villarrica, porque Zempoala ya estaba casi destruida y no podía tener el control sobre tanta gente. También otro problema que pasa en Zempoala es que hay una epidemia de viruela. La enfermedad se dice que fue traída por uno de los esclavos de Narváez, pero Lucas Vázquez de Ayllón, quien viaja con Narváez, declara que esto es importante, entre la población, la tripulación que se llevaba a muchos indios de la tierra fernandina que estaban enfermos de viruelas, y entre ellos se contagiaron también a los indios de Campeche, a los de Yucatán y a los de Culúa. Entonces ya se merma la población, y ya para 1571 estamos hablando que Zempoala solamente tiene 20 indios y en 1580 solamente 30 hogares. Yo creo que es importante ver cómo se declina, no sé cómo andamos con el tiempo. Eso ya tenemos un poco. Entonces, pero es prácticamente lo que está pasando con la costa del Golfo y lo que pasa con Zempoala, que una vez que ya no son importantes para Cortés, se abandona, aparte de que pues la población es mermada por la viruela,
y por todo este agobio de guerra española. Pues creo que es todo. No, hombre, muchas gracias. Disculpa, pero ya estamos un poco pasados de tiempo, falta una ponencia más, pero sí es un ejemplo muy importante de entender cómo para los españoles ya había todo un proceso anterior que implicaba ya ir haciendo el mapa cartográfico de esa área para poder invadirla y conquistarla, ¿no? Y cómo realmente Zempoala sí es un desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas a nivel de grandes ciudades, que es lo que va a motivar a Cortés mucho a su invasión y a la conquista y a la formación de la Nueva España, por un lado. Y por otro lado, el manejo que se va a dar de las fórmulas de realizar alianzas en términos de relaciones de matrimonio y consanguinidad entre los capitanes de Cortés y el manejo de las familias de reinantes, en este caso de Zempoala, después va a ser Tlaxcala, después va a ser también Tenochtitlan, y en ese sentido también el manejo de la resistencia que se va a dar un poquito en términos de que ya Cortés empieza a aplicar las acciones impuestas por el Papa Alejandro VI de evangelización, de destrucción de los ídolos, de hacer cierta misión evangélica, no de destrucción. Ya empieza Cortés a actuar ya en ese planteamiento, en imponer su planteamiento de una religión nueva, manda hacer ahí, componer un altar a la Virgen y le lleva hasta rosas, según dice Bernal, y bueno, dar una misa y demás. O sea, sí se ven las dos cosas. Por un lado, sí, el encuentro queda más claro de la situación que se va a dar entre las sociedades mesoamericanas y la sociedad española, y el desarrollo que se va a dar de nuevas acciones por parte de Cortés, que después van a desencadenar, como lo va a ver Jaime Cortés en la misión de la construcción de la Villarrica de Veracruz. Pero también queda claro el antecedente de las fórmulas de conquista y el antecedente de las fórmulas en que son protagonistas, y se va a ampliar realmente la conquista por las rebeliones y las alianzas de las fórmulas mesoamericanas. Entonces yo creo que esto es una aportación fuera de serie y que queda muy claro ahora sí ver otra historia. Vemos varias historias, no solamente dos, la historia española y la historia mesoamericana, sino la historia de Cotazla, la historia de Zempoala. Empezamos a ver la conjunción tan compleja de diferentes formaciones étnicas. En todo caso, pues ya le agradezco al público y a todos los que están participando en Radio INA, y vamos a seguir, pero creo que se dan cuenta verdaderamente la importancia del trabajo arqueológico, como los arqueólogos no solamente plantean nuevas cosas, sino las amplían y las caracterizan bastante bien. Y esto gracias a María Eugenia y gracias a Judith. A las dos, muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar ahora con la presencia del arqueólogo Jaime Cortés en este encuentro de Radio INA sobre la conquista, la situación que se está dando en ese momento en cuanto a las sociedades, el contacto entre las sociedades mesoamericanas, en este caso las tonahuas y totonacas de la costa del Golfo, con la fórmula en que las empresas españolas están introduciéndose al Semanagua, que es esta parte de Mesoamérica. Estamos ahora con Jaime Cortés. Jaime es un arqueólogo que ha tenido mucha experiencia en términos de investigación de diferentes sitios de la región de la costa del Golfo, pero además, junto con Brueggemann y otros arqueólogos, le tocó explorar lo que va a ser la fundación de la primera ciudad, la Villarrica de la Veracruz, la presencia española ya fundamental, porque pues hay que tomar tierra para establecer el asentamiento, y lo van a hacer aquí en este lugar. Los arqueólogos no solamente están trabajando por los sitios que son del formativo, del clásico, del posclásico, el contacto con el colonial, como pasó con la Villa de Zempoala, sino también la fundación de ciudades españolas. O sea, se hace el análisis completo de la Villarrica de Veracruz. Y Jaime, pues, es uno de los responsables de este hecho, y creo que ha encontrado por su propio trabajo de investigación mucho más elementos, más datos históricos de la importancia de este lugar y de la trascendencia que va a tener posteriormente. Jaime, por favor, te escuchamos, eres bienvenido aquí a Radio INA. Bueno, muchas gracias por esta invitación y a participar, y bueno, veo que se está desarrollando muy,
muy en forma el programa y pues trataremos un poco de avanzar sobre todos los trabajos que hemos estado llevando a cabo en Villarrica respecto a este tema de la llegada de los españoles y su incursión por las costas del Golfo y pues posteriormente la conquista de Tenochtitlan, ¿no? Como todos sabemos. Tenemos por allí algunas diapositivas, si me pueden poner en la primera, y sobre eso voy a desarrollando el tema. ¿Sí? Bueno, la Villarrica de la Veracruz, todos sabemos cómo incursiona la tercera expedición que viene de Cuba, llega finalmente por Ulúa, desembarca Cortés, empieza a tener alianzas primero con los aztecas, después con los totonacos, pasa por Zempoala y manda incursionar también, no veo la diapositiva, manda incursionar gente por mar y él parte por tierra hasta hacia Quiahuiztlan, encontrando posiblemente un lugar con posibilidades de efectuar esa fundación que ya estratégicamente desde la costa a la llegada a los arenales frente a San Juan de Ulúa había establecido pues una estrategia para poder escindirse del poder de Diego de Velázquez desde Cuba y pedir posteriormente la intervención del rey de España, ya con el fondo de un lugar que cubriera las necesidades de resguardo, de protección y a la vez de un punto estratégico para establecer una alianza con los grupos totonacos. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva central vemos algunos lugares sobre los cuales voy a hablar. En la fortaleza de Cortés, primero la Villarrica, hacia la parte de abajo, donde está el río Quiahuiztlan, Huizilapa, más abajo está Sacrificios, y fueron después avanzando hacia el norte, pasaron por Zempoala y llegan frente a un cerro que le llaman posteriormente, lo bautizan como el Cerro de Bernal Grande. En la diapositiva de la izquierda abajo podemos ver el cerro que sobresale allí más alto, ese es el Bernal Grande, y abajo podemos ver la planta de una construcción, es los cimientos de lo que fue la fortaleza. Todo ese espacio verde que se ve un poco pues con pasto es el área que actualmente cubre el solar de la Villarrica de la Veracruz que fundó Hernán Cortés. Obviamente todo esto se distribuye desde la costa hacia la parte de donde está el Cerro Bernal y hacia un poco más amplio. En la parte de arriba vemos, por ejemplo, a la izquierda toda la línea costera, la playa costera. Del lado derecho vemos una especie de península que se mete en el mar, que ese le llamaron Punta Bernal los españoles. Del lado derecho a la derecha vemos otra diapositiva donde vemos el mismo punto. Y más al fondo se logra ver un puntito en el mar que es un saliente, un emergente, que es otro referente también que le llamaron el Cerro del Mal Nombre o el Cerro de la Caca, ¿sí? Con eso se referían a los puntos visuales por los que podían arribar e irse acercando hacia la costa. En la parte central vemos abajo, ese es la saliente pues de la Punta Bernal, una serie de arenales, y sobre esos arenales subiendo está parte de lo que fue el asentamiento de la Villarrica en ese sector, ¿ok? Y del lado derecho, las dos diapositivas, pues vemos la planta de la fortaleza en dos vistas panorámicas como abuelo de pájaro y una planta que es la fortaleza. Eso que se está señalando con la cruz es la planta de la fortaleza. En el extremo inferior, casi pegado a la callecita, más abajo, ahí del lado derecho, pegado al lado derecho, está los restos de otra construcción, y en la parte central, todo lo que cubre el área verde es pues un gran patio, el patio central se puede decir, y el del lado izquierdo, a la izquierda, donde está la línea de árboles, está lo que es un pozo. Es un pozo que realmente no es un pozo, sino que fue un horno para edificar materiales para la misma construcción.
En la Villarrica pasa entonces que llega Hernán Cortés en Quiahuistlan, en el Cerro de Quiahuistlan o Cerro de los Metates. Actualmente se conoce como Cerro de los Metates. Ahí está sentada la población totonaca, que finalmente Cortés hace alianzas a través de ellos desde ese punto en Villarrica, en Quiahuistlan, perdón, y parte hacia la empresa de la conquista. En ese entonces deja a cargo de la fortaleza que está en construcción a Juan de Escalante, encargado de hacer toda la obra que se habla de la iglesia, de las atarazanas, de la fortaleza misma, etcétera, y cómo desde que Cortés llega también empieza a meterle mano para alentar a su gente a la construcción de los inmuebles. Este inmueble de la fortaleza y los otros que están por allí aparentemente no tuvieron una función de más de 5 o 6 años. Se habla en las crónicas de que siempre está en construcción, de que está ayudado por los totonacos y que están haciendo siempre la obra. En ese entonces también se da el hecho de que dicen que mandaron pues a embarrancar o desensamblar las naves, a darles a través, le mencionan, y desbaratan la intención de la gente que quiere regresar a Cuba con Diego de Velázquez, y los obliga, se puede decir, los obliga a continuar con la empresa ya vislumbrada que él había pues visto desde el principio que llegó a los Arenales, de hacer el fundo y continuar hacia el altiplano para conocer a Moctezuma, y a través de ello pues lograr controlar sobre todo la cuestión de la región y de las nuevas tierras descubiertas. Por otro lado también pues en la parte de Pánuco hacia arriba, pues como ya vimos anteriormente, ya estaban lugares muy conocidos, y la gente que venía tratando de ampliar esos horizontes pues llegó a Villarrica una primera partidita y escogieron, Cortés atrapó a 4 personas, los cuales también se los unió a su bando. Posteriormente llegaron 13 incursiones en las cuales también se fue apropiando del material, el bagaje que traían, inclusive barcos, gente y demás que ayudaron a incrementar la fuerza de Cortés junto con la alianza de los totonacos, que hábilmente había sido también establecida desde Quiahuistlan por el cacique Gordo, que se llamaba, bueno, Chicomácat, no Chicomecoatl, Chicomácat. Chicomácat, junto con los caciques de por allí, vieron la posibilidad de desembarazarse pues de Moctezuma, y a cambio pues apoyaron a Hernán Cortés en esta empresa, ¿no? Los totonacos, estando en Zempoala y en Quiahuistlan, se van a quejar con Cortés después de que les derrumbó sus ídolos y demás, de que los atacaban, de que les quitaban sus gentes, gente del imperio pues azteca, que los tenía controlados como una pinza por el norte y por el sur, y que en este caso, por ejemplo, hacia la parte de la montaña había un lugar que pues les hacían lo mismo, habían gente por allí controlando militarmente, ¿no? Y Hernán Cortés decide apoyar a los totonacos de esta situación que le van a exponer, de que en un lugar que se llama Singapacinga, pues estaban robándole las mujeres, pidiéndoles, y que tenían rencillas viejas y demás, y que pues por esto él se sintió obligado a cambio de poder fortalecerse en ir a controlar estos lugares, y finalmente llega a Singapacinga y se da cuenta de que fue una artimaña del cacique Gordo y de los caciques regionales de desembarazarse de su gente que estaban con esas rencillas, y finalmente también son controlados y agregados a esa empresa de Cortés. En ese entonces Cortés ya después decide dejar en la Villarrica a Juan de Escalante a cargo de la Villarrica y emprender el camino hacia el altiplano. Juan de Escalante también le toca
atender a los totonacos por la misma situación de que estaban peleando o que estaban tratando de controlarlos desde el norte a la altura de Nautla, pues por todos estos controles que había de regiones, y que pasaba lo mismo. Entonces Juan de Escalante decide ir con los totonacos y con parte de la gente que se quedó en la villa a defender estos lugares al norte, y cerca de Nautla emprenden una tremenda batalla, de la cual finalmente regresan malheridos, y después de 3 días, Bernal Díaz del Castillo relata que Juan de Escalante y 6 soldados más fallecen y mueren y de las heridas, y alguna gente que quedó por allí en el camino, también quién sabe qué pasó, pero bueno, ahí quedaron muchos, tanto totonacos como españoles, y en ese mismo pleito decapitan un caballo, también otro de los españoles, y se lo mandan la cabeza a Moctezuma para que vieran que los españoles pues no eran realmente lo que se pensaba, que también eran mortales, y que los caballos y los españoles no eran una sola persona, pues un solo animal, y que podían ser vencidos y poder rebelarse en su momento, cosa que no sucedió así hasta 2 años después. En ese inter también Juan de Escalante pues continuó con esa empresa que nunca se terminó. Posteriormente, al morir Juan de Escalante, pues se queda, Cortés nombra a otra persona como el encargado, pues, y continúan los trabajos durante un tiempo más. Posteriormente está un tiempo Gonzalo de Sandoval, Gonzalo Umbría, un tal de Umbría también, y bueno, se van agregando estas empresas que vienen persiguiendo a Cortés desde Cuba, y la gente que viene desde Jamaica, ¿no? Van incrementándose las fuerzas, o la fortaleza de Cortés se ve mucho más amplia para poder ir agregando toda esta gente a su favor hacia el altiplano. Y bueno, en la Villarrica tenemos que es la siguiente diapositiva, por favor. Para checar, vemos que en la Villarrica se dan elementos muy interesantes y muy importantes por primera vez en lo que es pues estas partes de la costa y del continente americano y de lo que fue Mesoamérica, independientemente de las fundaciones que ya se habían dado en el Darién en Cuba, en el Tapón de Darién, y posteriormente en Villarrica, que fue el primer fundo y el primer ayuntamiento que se crea en estos lugares. Y lo importante es que es el único lugar o el primer lugar que presenta evidencias de la construcción de algunos inmuebles con un estilo más feudal, más europeo, con mano de obra indígena, ¿sí? Esa es la singularidad de la Villarrica. Por lo menos en México también se puede denotar esta característica. Y bueno, lo importante es que es a través de un recinto, un espacio plano, llano, que se escoge desde el principio, se establece cómo va a ser la fundación, y bueno, a través de un enorme patio central o plaza de armas. Hacia el sur se crea lo que es un recinto que aparentemente es una garita de 2 cuartos con una parte abierta como si fuera una pérgola del lado poniente. Se hace algo que puede ser un lugar de control de entradas y de salidas y de control visual desde la costa, para salir desde la plaza. En la parte norte de la plaza encontramos lo que es la fortaleza propiamente dicho, que son 4 crujías alargadas con una saliente hacia la izquierda cada una especie de torre, y tienen un solo acceso que está por el lado sur desde la plaza central, un poco desfasado precisamente para permitir para evitar más bien una entrada franca que los fueran
los fueran a invadir o a llegar o a hacer algo directamente, está un poco desfasada por eso. En el lado oriente también ponemos al este, la misma característica, está desfasada, y los dos cuartos lateral del fondo y el de la izquierda tienen su entrada central bien alineada pues en un eje, ¿no? En el eje central. En estas crujías alargadas se encontraron elementos diversos de metal, cosas de monedas, por ejemplo, algunas agujas aparentemente muy pequeñas, que son las puntas, están en el centro de la foto arriba, son las puntas de agujetas o de cordeles, y abajo a la de derecha, en el mismo encuadre, tenemos abajo los cascabeles, y al fondo abajo tenemos unas cuentas de color azul, verde, etcétera. Todo este material nos habla de la intención que ya conocían desde que Colón tocó estas partes del continente, de hacer el intercambio con los indígenas, con los aborígenes, se llamaban, de cosas ostentosas para los indígenas, se puede decir. Estas características desde Cuba ya venían diciendo que, por ejemplo, tenían cualidades divinas por el brillo, por el color, y que era una especie de desecho o excremento de los dioses, que le llamaban tuello o toello, ¿sí? Y eran cosas preciadas para portarlas, por ejemplo, la gente importante. Las puntas del lado izquierdo, que son como aparentemente cobre laminado, y al pulirlo pues adquieren un brillo muy importante. Esto en Cuba, por ejemplo, fue asociado ya a muchos entierros de gente importante o de chamanes que controlaban a la población. Este es un dato bastante interesante, pero bueno, era parte de lo que los mismos españoles portaban, los marineros, etcétera, para hacer los llamados rescates, con la población que iban encontrando, ¿ok? Estos, en la parte central de la fortaleza, es un patio abierto, y las manchas un poco más oscuras son parte de los apisonados, que fue un piso compactado directamente de arcilla. Y en la parte central vemos una mancha un poquito negra o oscura. Ese es allí estaba una fragua, hay restos de escoria de metal de la fundición, pues de los barcos, sobre todo anclas, todo lo que era de metal, muchas cosas fundieron allí. No sabemos si hasta el oro pudieron haber fundido. En la cuartería central, en la del centro, al fondo en el centro, encontramos debajo de la cimentación, en el momento de la construcción, se habla de que Juan de Escalante y esos 6 soldados que regresaron muertos, pues los entierran en algún lado, más nunca aparece en un lugar de enterramiento. Sin embargo, allí encontramos restos de 11 personajes, y seguramente uno de ellos fue Juan de Escalante. Estaban en un patrón orientado en toda la crujía, en la del norte, con los pies se puede decir al mar, el lugar de procedencia, y la cabeza al otro extremo, hacia el poniente, y cruzando en eje, ese es el longitudinal, y en eje transversal parte de otros entierros que forman una planta en cruz, se puede decir. Entonces esto nos está hablando de la cuestión del catolicismo, pues de las creencias que ellos tenían de la religión. Estos enterramientos seguramente fueron ocultos para que los totonacos, a la población misma, no los vieran, no los fueran a sacar, etcétera, hacer cosas que no eran convenientes, y para su resguardo total dentro de la fortaleza, ya que era pues Juan de Escalante, y esos personajes eran pues preciados para Cortés. Se habla de que era su brazo derecho, casi su hermano, ¿no? En algunas partes pues vemos que hay restos de estas agujetas y de estos elementos en el cuarto de la derecha, en la crujía de la derecha, que nos está hablando como de espacios especialmente para algo. ¿Para qué? Para guardar o para proteger las cosas más valiosas que ellos podían tener, estar intercambiando y recuperando. En algún momento se puede pensar que hay una llave, por ejemplo, por allí que se encontró, que era seguramente, si no la de la fortaleza, era la del tesorero que resguardaba las cosas, ¿no?
Y así ampliamente podemos hablar de la descripción de cada uno de todos esos elementos que están marcados allí, pero bueno, el tiempo no es tan amplio. Y en la siguiente, en la derecha la foto tiene pues tiene impreso ahí una B, una V y una F, la moneda. La moneda de la derecha tiene una V y una F, que quiere decir Ivette o Isabel y Fernando. Sí, Fernando el Católico, Isabel la Católica. Del lado derecho tiene la F de Fernando, pues es una ceca de manufactura de España, y dice Rexa Regina das Islas da Corona da Aragón, rey y reina de las islas de la corona de Aragón, ¿sí? En la parte de abajo tenemos que la presencia de materiales como, esa es una moneda, bueno, es como una especie de medalla en níquel trabajada doblemente. Primero era como chapa en oro floreada, y posteriormente se le agrega una rosa de los vientos o pues una brújula, ¿no? Que posiblemente algún marinero la portaba como colgada, porque tiene una gradación en la parte superior donde se colgaba y se le amarraba a algo para traerla portando. Y del lado derecho la Villarrica nos habla de que posteriormente los repartimientos y demás ya no se sabe qué pasa, pero después se mueve a la antigua, y en ese tiempo también hay algunas empresas tal vez de llegada por allí que no sabemos cuáles fueron, pero hasta 1801 en la parte noroeste de la Villarrica, como a 500 metros de la fortaleza, encontramos evidencia junto a unas tumbas precisamente totonacas, estilo Quiahuiztlán, removidas en cierta manera, y entre ello encontramos tanto material totonaco como una moneda que nos presentamos allí, que es de Carlos IV, con la característica de que el número romano, pues es el romano antiguo, son cuatro unos, pues se puede decir 4, no es el 1 y la V para decir 4, pero dice de Gratia Carolus IV, ¿sí? Es lo que tenemos. Entonces nos habla tal vez no de una presencia muy amplia de la Villarrica en el momento de Cortés, pero hubo un lapso por allí en el que probablemente siguió funcionando con gente pues perdida por ahí. La siguiente diapositiva nos habla un poco. Vemos que hace algunos años llegó una denuncia al instituto de que habían encontrado un muerto por allí, que el Ministerio Público estaba investigando. Cuando lo fuimos a atender, bueno, yo personalmente lo atendí, y desafortunadamente las fotos originales se quedaron en poder del Ministerio Público, y disculpen la presentación, pero bueno, aquí vemos el dato de la noticia, pues roja, que manejaron del encuentro de una osamenta, y ahí vemos parte del cráneo y abajo un plato de totonaco, y bueno, la gente alrededor de la fosa estaba ya removido, lo habían quitado, y cuando yo lo fuimos a ver lo recuperé hasta Papantla. En el Ministerio Público de Papantla ya lo tenían en una especie de tina de lavado de cadáveres, y en esa forma ya lo había armado una persona, una doctora, más o menos en posición anatómica, y de lo que se pudo recuperar por los datos de los albañiles y de la gente que tenía allí, es que estaba en posición extendida, y que tenía solamente un plato sobre la cabeza, y entre los restos que analizamos, pues encontramos que había un besote, un besote característico casi de los que se han encontrado como en Quiahuiztlán. Aventurando también todo esto, es una suposición, no tenemos más datos reales, pero bueno, del lado derecho, abajo, apenas se aprecia un poco el cráneo, la parte frontal, y tiene un severo daño de la órbita supraorbital derecha hacia los parietales, que puede ser un corte profundo hecho con algo, pues de golpes contundentes, aparentemente como, pues si no fue un machete, fue una espada, ¿no? En
dato también tenemos que alguna parte de los fémurs están dañados, de los huesos largos, y lo interesante de todo esto es que se reconstituyeron o se regeneraron las heridas. El cráneo presenta porosidad, donde se ve que tuvo una infección grave y que algún tiempo fue cicatrizando, sanó y pudo vivir algún tiempo este individuo allí, en esta parte de la costa. Está adelante de Nautla, rumbo es el municipio de Tecolutla, y bueno, precisamente es el área o la región donde aparentemente se dio batalla a Juan de Escalante, y murió después, y donde capturaron al otro español que decapitaron y lo mandaron a enseñárselo a Moctezuma. Y probablemente después de todo esto, y viendo las características y los elementos de la cerámica que acompaña al individuo, pues es un totonaco precisamente de toda esta región de la costa central de Veracruz. Hasta posiblemente podía haber sido de la gente que acompañó a Juan de Escalante en esa defensa contra los totonacos, y su punto de concentración era una guarnición que se encuentra en Tuzapan, más arriba de Poza Rica, y bueno, desde allí estaban controlando toda esta parte de la región norte, cerrando la pinza por este extremo. Y bueno, es un planteamiento aventurado, pero a mi parecer pudo haber sucedido todo esto, y probablemente por allí haya diseminado a lo largo de la costa también este tipo de material que no se ha reportado, pero bueno, a la larga no sabríamos qué más hacer. Bueno, vemos entonces que la Villarrica tuvo un papel importantísimo en el desempeño de todo este desarrollo, pues, que dio identidad y cultura posterior a lo que es la mexicanidad, a lo que somos actualmente, y que bueno, es algo que tenemos que recuperar. La Villarrica es un punto olvidado, es un lugar de pescadores, y actualmente pues he manejado ya una propuesta de hace ya algunos años para crear y pues tratar de dignificar todos estos momentos a través de una sala introductoria o un museo que se cree allí mismo, con exposición de algunos materiales gráficos, algunas muestras, por ejemplo, de los entierros, y la protección física de los inmuebles que aún permanecen por allí, y el mantenimiento futuro, que aparte sería como un punto de atracción pues a nivel nacional e inclusive internacional, ¿no? Porque es la fusión, es el amalgamiento cultural de identidades culturales diferentes que finalmente nos vienen a arrojar todo lo que somos actualmente. Bueno, creo que con esta breve exposición pues cubrimos parte de lo que fue la función y la forma y la estructura de un asentamiento con características europeas, y aprovechando manos de obras local, totonaca. Es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jaime. La verdad, creo que las 3 exposiciones fueron excelentes, no tengo otra palabra. Yo no puedo aplaudir aquí, pero la verdad me parece que ustedes ya dieron el dato más concreto de lo que sucedió, y no solamente pues con María Eugenia de la situación que existía, o con Judith, la importancia de Zempoala. Pero contigo ya poder hablar verdaderamente, se habla mucho de la presencia de Cortés, pero tú tienes el dato de realmente este lugar donde llegó Cortés. Podemos hablar ya, como lo hiciste tú, de todos los elementos que encontraste, de cuál era la situación de esta presencia de Cortés en este lugar. Se define esta presencia gracias a la Villarrica de Veracruz, y vemos que el trabajo arqueológico, tanto de María Eugenia como de Judith como tuyo, es excelente. Realmente nos permite tener una visión mucho más amplia, no solamente lo que dice Bernaldez del Castillo y Hernán Cortés y cualquier otro conquistador, de lo que es esta historia nuestra que estamos construyendo gracias a ustedes. O sea, me parece que bueno, lástima que no es vivo en vivo, sino se difiere, pero habría muchas preguntas que hacer, pero la gente creo que aprendió hoy realmente lo que es el trabajo de arqueología y lo que tenemos en términos ya de esta arqueología histórica, de esta villa, que yo creo que tu propuesta es excelente, de generar un museo donde se pueda incluso plantear toda esa información que de alguna manera también plantearon María Eugenia y Judith.
en términos de esta fórmula en que eran las sociedades mesoamericanas y la fórmula española que se está dando y que se concreta ya en esta villa. Yo estoy muy contento, pero me toca ya establecer la despedida. Bueno, en este caso, yo, Eduardo Corona, en nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión. Fue posible por la generosa participación de la arqueóloga María Eugenia Maldonado, la doctora también en arqueología Judith Hernández y el arqueólogo Jaime Cortés. Los tres son excelentes amigos además. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de Radio INA, que ya se les avisará dónde van a ustedes poder tener acceso a toda esta información y ojalá la puedan guardar, porque es realmente un documento fuera de serie. Esta información no se tiene tan fácilmente. En la realización tenemos pues directamente la responsabilidad de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción y grabación de Vinibaldo Morales, es excelente, y la edición de Rubén Martínez. Y bueno, nosotros como equipo, en este caso Sed está conmigo, Sed Guerrero, y yo estoy realmente disfrutando estas entrevistas y agradeciendo la posibilidad de que ustedes puedan difundir este conocimiento y esta experiencia a todo el público que la merece. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.